Muchas gracias por participar y asistir a esta mesa que hemos denominado Perspectivas de Transición en Tiempos de Crisis Global desde la Ecología Política. Esta mesa se inserta en el ciclo de debates Ecuador frente a las crisis, una iniciativa de los centros miembros de Claxo en Ecuador, cuyo objetivo es convocar a investigadores, investigadoras, organizaciones sociales, movimientos populares y redes de Claxo para compartir experiencias y reflexiones sobre el escenario del momento en que vivimos y las claves que brinda la ecología política para pensar la crisis y las alternativas para la transición. La pandemia evidenció las crisis sociales, ecológicas y económicas causadas por el modelo de desarrollo extractivista y explotador de los pueblos y la naturaleza. Por otro lado, la pandemia también nos alertó sobre la necesidad urgente de una transformación sistémica basada en el cuidado de las fuentes de reproducción y sostenimiento de la vida humana y de la tierra. Durante parte de este año 2021, el Instituto de Estudios Ecologistas, en coordinación con el Jubileo Suraméricas, Acción Ecológica y la Universidad Andina Simón Bolívar, realizamos una serie de foros llamados Diálogos Ecologistas para una transición en tiempos de crisis global, donde convocamos a distintas voces de América Latina que analizaron el escenario actual y aportaron con claves importantísimas desde sus territorios y organizaciones para pensar transiciones desde una mirada ecologista. Esto nos inspiró para proponer como miembros de Claxo esta mesa de debate con el objetivo de conversar sobre estas transiciones en temas comunes para la región, como son el extractivismo, la economía y el crecimiento de las urbes. Para esto nos encontramos hoy día con 3 importantes invitados, invitadas de diversas organizaciones y países de la región que están proponiendo y accionando importantes reflexiones sobre los procesos de transición desde los pueblos del sur global hacia la justicia social, ecológica y económica. Nuestros invitados aportarán reflexiones sobre la transición post-extractivista desde los territorios y las mujeres, sobre la soberanía financiera y sobre las transformaciones sistémicas para construir ciudades para la vida en el contexto ecuatoriano. Voy a empezar presentando a Tatiana, pero luego vamos a entonces ir definiendo el orden de participación. Solo para presentar, quiero saludarle a Tatiana y contar que Tatiana Roa es fundadora y miembro de Sensada Agua Viva en Colombia. Sensada Agua Viva tiene un fuerte proceso de lucha acompañando territorios afectados por el extractivismo minero en Colombia y recogiendo y fortaleciendo espacios de creación de alternativas al extractivismo, mucho o en gran parte desde las mujeres de esos territorios. Desde estas propuestas ecofeministas han ido trazando claves para la transición al extractivismo y pensando en un post-extractivismo. Beverly King es miembro de Diálogo 2000 y de Jubileo Sur Argentina. Beverly ha sido una figura importantísima en temas relacionados a la soberanía financiera desde el pensamiento del sur global y de la deuda financiera y ecológica y de cómo afecta a esta a los diversos territorios de Latinoamérica y la construcción de alternativas. Por último, Ricardo es coordinador del Cabildo Cívico de Quito y miembro de Acción Ecológica y tiene una larga trayectoria de trabajo en temas urbanos. Ahora está comprometido con el Cabildo de Quito y con acciones con diversos sectores de la sociedad para fortalecer iniciativas y participación ciudadanas y democráticas hacia pensar en ciudades realmente para la vida. La metodología de esta mesa va a consistir en un bloque de 3 preguntas con los ponentes, las ponentes, y vamos a ir entonces así desarrollando el análisis que queremos poner a debate sobre la crisis y las transiciones. Los participantes entonces dispondrán de 5 minutos para desarrollar cada una de las preguntas, digamos, y al final se abrirá un espacio de preguntas y opiniones de las personas que están asistiendo a este debate. Finalmente les doy la bienvenida a todos y a todas y agradezco profundamente la participación de nuestras ponentes y de nuestro ponente el día de hoy para poder repensar y reflexionar mejor y con más herramientas, digamos, del momento que estamos viviendo y cómo pensamos el futuro. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces con Ricardo. Ricardo Buitrón, y vamos entonces a desenvolver y a repensar y a debatir sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo entendemos la crisis desde la perspectiva de la ecología política, sus características y cómo vemos esta crisis en el contexto latinoamericano y ecuatoriano y en la vida cotidiana? Gracias, Ricky.
Gracias, Ana María. Buenas tardes. Un saludo cordial a Beverly, a Tatiana, a quienes hacen parte de estos espacios de reflexión, a Claxo, al Instituto de Estudios Ecologistas. Cuando estaba revisando el tema de esta primera pregunta, de la crisis desde una perspectiva de la ecología política y en el ámbito, digamos, de Latinoamérica y del Ecuador, me ponía a pensar un poco desde cuándo nosotros hablamos de las crisis. Digamos, hemos vivido en crisis desde que yo me acuerdo que empezábamos a discutir temas ambientales, temas políticos, temas sociales, crisis económica, crisis social. Sí, efectivamente podemos mencionar que la crisis ambiental se ha ido agravando. Después de todo lo que hemos vivido con la pandemia, también hay un recrudecimiento de la crisis económica, pero las crisis han sido parte de nuestra historia. Nosotros tenemos una crisis en el Ecuador de representación política ya varias décadas, y esta crisis de representación, la crisis de las instituciones, del sistema de justicia, del sistema de representación política, forma parte, digamos, de nuestra vida cotidiana y de alguna manera los pueblos y la sociedad en su conjunto han tenido que batallar y enfrentar esto, ¿no? Cuando uno habla de las crisis, a lo mejor tiene que pensar si es una crisis civilizatoria, si es la crisis del capitalismo. Hace tiempos que escuchamos que el capitalismo está en crisis y que ya se acerca el fin del mismo, cuando a lo mejor el capitalismo se alimenta de las crisis, sobre todo de las crisis económicas, ¿no? Uno ya a estas alturas piensa que es parte esencial de la dinámica del funcionamiento, estas crisis cíclicas del sistema, en el cual se reconfigura el modelo, digamos, económico. Nosotros en el caso del Ecuador enfrentamos una crisis del modelo económico que se viene acentuando con el tema que mencionabas, Ana María, con el tema del extractivismo. Acabamos de pasar la cumbre de la COP26 y el Ecuador presentaba ante el mundo una iniciativa como muy novedosa que tenía que ver con ampliar digamos, el área de reserva marina en las Islas Galápagos, más de 60,000 kilómetros, que efectivamente puede ser importante para el área de reserva marina, para las Islas Galápagos, pero en el contexto mundial son unas cosas demasiado ínfimas, porque nosotros mientras decimos que estamos haciendo esto, el Ecuador al mismo tiempo está duplicando el proceso de extracción petrolera, o sea, quiere pasar de los 480,000 barriles diarios de petróleo que extrae digamos, diarios, a 1 millón de barriles. Quiere ampliar la frontera de extracción petrolera y nos hemos pasado en la última década convirtiendo a un país que entra, digamos, como modelo principal el extractivismo de hidrocarburos a un extractivismo minero. Y acabamos también al mismo tiempo de pedir, como por parte de las políticas públicas, al Ministerio del Ambiente que flexibilice los procesos de control ambiental. Y eso significa una presión, no solamente, digamos, para los territorios de estos de sacrificio, en donde se extraen los recursos naturales no renovables, sino también una presión en términos globales, en términos de más hidrocarburos, más extracción de minerales, más deforestación, más destrucción de ecosistemas, más contaminación, por una parte. Entonces uno ve que los gobiernos, sean gobiernos como el que tuvimos en la década pasada, un gobierno de izquierda que impuso este modelo extractivista a sangre y fuego, o que hizo la reforma del Estado que hace posible absolutamente todo lo que está pasando ahora con un gobierno de derecha que va a acentuar las políticas neoliberales. Entonces, estas crisis que de alguna manera tienen que ver mucho con el tema de las políticas públicas, de las políticas públicas que son implementadas y que responden a un modelo económico. Eso por una parte. Nosotros hemos reflexionado un poco con relación, por ejemplo, al tema urbano. Ha cambiado mucho el contexto geográfico en el Ecuador. Ahora el 65% de la población vive en las ciudades. Hay un fuerte proceso de migración.
y eso cambia también la dinámica de relación con, digamos, sectores importantes de la población, como es todo el sector indígena y campesino, y la relación con el sector urbano. Nosotros tenemos ahí una fuerte presión, digamos, por parte de las ciudades para seguir ocupando territorios que de alguna manera son conurbanos, pero que son todavía territorios rurales con una forma distinta de relacionamiento con su entorno, de producción, que son a veces los graneros de las ciudades, pero la lógica del desarrollo urbano y del desarrollo capitalista en las ciudades, que implica básicamente una ocupación intensiva del suelo y una disputa del suelo, ejerce una presión muy fuerte sobre el ámbito de la ruralidad. Y en ese sentido, también de alguna manera son los que provocan las crisis de la población con relación al acceso a la vivienda, a los servicios, a la salud, a la educación, etcétera, etcétera. Entonces, yo a veces no sé cómo diferenciar, ¿se agravan las crisis o son parte de un mismo modelo cíclico que es vital para que el mismo sistema funcione, ¿no? De hecho, en el Ecuador acabamos de aprobar una ley económica que vuelve a reforzar el mismo modelo de sacrificio de los sectores populares para beneficiar a intereses de grupos de poder. Y es una reforma económica que pasa en estos juegos de la Asamblea Nacional, pero que representa un fuerte golpe. Y termino un poco mencionando el tema de cómo se decide enfrentar o no por parte de los gobiernos. Acabamos de quitar un subsidio a los combustibles en el caso del país, porque bueno, hay una crisis fiscal y se considera que el subsidio a los combustibles es parte esencial de lo que hay que corregir. Y uno se pregunta, el Ecuador subsidia no solamente el tema de los combustibles, que efectivamente es un problema ambiental directo, pero el Ecuador se ha pasado subsidiando la extracción petrolera, la quema de gas en los mecheros en la Amazonía ecuatoriana, se ha pasado subsidiando el combustible a sectores económicos como camaroneros o sectores pesqueros, se ha pasado subsidiando a sectores particulares que realizan transporte, se ha pasado subsidiando a los importadores de derivados digamos, de hidrocarburos, a pesar de que ser un país petrolero, pero no producimos, digamos, ni las gasolinas necesarias para el consumo nacional, ni el gas tenemos que importar, y eso es parte de los subsidios directos que van a parar a manos de grupos económicos y grupos de poder que de alguna manera han vivido de los subsidios. Entonces uno dice, el Estado y los grupos económicos se alimentan de estas crisis sociales, institucionales, de representatividad, para seguir reproduciendo el modelo. Muchas gracias, Ricky. He tomado algunos datos importantes de lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Muy clave preguntarnos de qué es la crisis realmente, si la crisis es parte de un proceso de cambio, ¿no? O si es una revitalización del modelo extractivista y del modelo capitalista, de donde se alimenta y sigue profundizando, ¿no es cierto?, la precariedad en diferentes territorios, ¿no? Es importantísimo lo que mencionas tú sobre la ocupación y disputa sobre el suelo. ¿Qué está en disputa ahí? ¿Qué sectores son los que están teniendo más participación en esa disputa? ¿Por qué? ¿Cómo se están expandiendo las ciudades y lo que implica esa expansión también sobre los territorios que se están sacrificando, ¿no es cierto?, para ser el sostén de ese crecimiento urbano, no solo aquí en nuestro país, sino en general en la región. Cómo se decide enfrentar o no la crisis por parte de los gobiernos, creo que es una pregunta central también, y cuáles son las soluciones que se están buscando, como tú dices, ¿no es cierto?, ampliar el área de reserva marina de Galápagos, al mismo tiempo que una expansión del extractivismo petrolero en la Amazonía. Son modelos absolutamente contradictorios. Entonces, ¿cómo se están pensando estas crisis y estos cambios, estas transformaciones, ¿no? Vamos a seguir analizando
justamente el tema de las crisis, pero ahora voy a pasar yo a Tatiana Roa y formularle también su reflexión en base a la misma pregunta. ¿Cómo entendemos la crisis desde la perspectiva de la ecología política, sus características, cómo vemos la crisis en el contexto latinoamericano? Gracias, Tatiana. Bueno, Ana María, muchísimas gracias. Estoy con volumen, sí. Sí, ¿no? Muchas gracias por esta invitación a la CLACSO y al Instituto de Estudios Ecologistas y Estudios Ecuatorianos. Y saludar muy especialmente a mis dos compañeros de panel, a Beverly y a Ricardo. Es un gusto volverles a ver. Y bueno, yo quisiera empezar esta mañana terminando de preparar esta presentación. Me encontré con una infografía que es muy interesante en la que se visualiza la acumulación de masa de origen humano en la Tierra frente a digamos, a la producción o generación de biomasa que hay en el planeta. Y hay una fecha, hay un año clave, digamos, de esta relación entre lo que producen los seres humanos y la biomasa seca, digamos, sin incluir la de los fluidos y el agua. Y es el 2020, que fue el año en el que esa cantidad de masa creada por los seres humanos o masa antropogénica superó por primera vez ese peso seco de toda la vida en la Tierra, incluidos ahí, digamos, los seres humanos, las plantas, los hongos, microorganismos, los animales. Y pues esto tiene unas connotaciones muy importantes porque digamos que lo que se está diciendo es que hoy la capacidad que tiene el planeta, digamos, de reproducirse en su biomasa es inferior a todo lo que moviliza, digamos, esta sociedad, ¿no? Y esta economía sobre todo, y esta lógica de ver el mundo, esta forma en la que para mí, digamos, es fundamental y para eso, y quiero llegar ahí en términos de cómo entiendo la crisis, porque sin duda comparto lo que dice Ricardo. Hace mucho tiempo hablamos de crisis, pero yo creo que estamos en un momento muy complejo porque esta lógica de desarrollo económico, que seguramente Beverly nos va a hablar más profundamente de eso, que no tiene límites, digamos, que ese crecimiento no tiene límites, pierde de vista elementos que son fundamentales para comprender lo que hoy nos pasa. Uno primero que me parece es esta noción de límite, ¿no? Es una noción que no tiene, digamos, esta economía ni esta forma occidental de entender el mundo, ¿no? En una sociedad digamos que no comprende que tenemos un planeta finito, digamos que, y esos límites cómo se están transgrediendo, ¿no? Y alterando, digamos, todos estos ciclos del planeta, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, o sea, ciclos que han sido fundamentales para la reproducción de la vida. Entonces se pierde, digamos, esta noción de límite aunque se muestra, digamos, como si todos los seres humanos consumiéramos de la misma manera, en realidad no es así, ¿no? Hay unos seres humanos o hay unas sociedades y hay unos sectores económicos y hay unas personas que consumen por encima de muchos que ni siquiera tienen la capacidad de consumir lo mínimo que requieren para vivir. Otro concepto que para mí es muy importante es, digamos, justamente relacionado con esto, tiene que ver con el metabolismo social y que está relacionado con esos intercambios de materia y energía entre la sociedad y la naturaleza. O sea, ese metabolismo cada vez es mayor y digamos, se aceleran, digamos, esos ciclos, esos intercambios cada vez son mayores, con un gran problema y es toda la disposición también de los residuos. Pero me parece que este tema del metabolismo también es importante entenderlo con otras lógicas
o sea, que incorpora, digamos, mucho más allá de entender, digamos, esos ciclos de materia y de energía, también es importante entender esas otras complejidades que tienen que ver con cómo se impone desde esas lógicas unas dimensiones no materiales e intangibles del metabolismo. Es decir, cómo, por ejemplo, se va imponiendo unas formas como la sociedad se empieza a apropiar de la energía o empieza a entender que pareciera que hubiera, o sea, estamos viendo un mundo, o hemos derrochado más bien un momento de abundancia sin tener en cuenta, digamos, todo lo que significa para las próximas generaciones. Y finalmente, creo que también esta lógica de ver el mundo que nos tiene en lo que algunos caracterizan como una crisis civilizatoria, es como se ha perdido la comprensión de esas relaciones de interdependencia y ecodependencia. Este sistema económico que es fosilicista, en el que también se trenza con el patriarcado y plantea la necesidad, no ha roto, digamos, esa entender que nosotros no podemos vivir solo, o sea, soy de alguna manera porque los otros también son, o sea, porque vivimos, digamos, relacionándolos con otros seres vivos y dependemos de ellos, ¿no? Entonces, esta interdependencia es una clave analítica para comprender este modelo depredador fosilicista actual. Entonces, bueno, yo quería, digamos, como plantear estos elementos que se expresan claramente, digamos, en lo que sucede en el continente y lo que sucede en nuestros países, porque nosotros como continente y sobre todo como región, la región latinoamericana y del Caribe, somos proveedores sobre todo de materia prima, o sea, estamos permanentemente exportando nuestros bienes comunes y quedándonos aquí con todo un acumulado de deuda ecológica que se expresa, digamos, con unas profundas desigualdades en los territorios, o sea, son unos flujos también de materia y energía y de economía que se va hacia las ciudades, mientras las regiones donde se desarrollan esos procesos quedan permanentemente vaciadas, ¿no? Vaciadas en términos y saqueadas, ¿no? Saqueadas de sus bienes naturales, pero también en términos, digamos, económicos, en términos de las limitaciones o las carencias que empiezan a sufrir de agua, las carencias que empiezan a sufrir de suelos fértiles, las disputas que se expresan en los territorios. Entonces me parece que son elementos también importantes para entender, digamos, esta profunda crisis que hoy vive el planeta en su conjunto, pero que se expresa de manera diferenciada en las regiones, y en las regiones también se expresa, y en nuestros países se expresa también de manera diferenciada entre, por ejemplo, las ciudades y los territorios que proveen estos bienes naturales. Dejo por ahí para continuar. Gracias, Ana. Muchas gracias, gracias Tatiana. Interesante cómo nos invitas a pensar entre este equilibrio, ¿no es cierto?, entre la actividad humana y lo que demanda, y el modelo económico que estamos viviendo, lo que demanda de los territorios, ¿no? Grandes, digamos, actividades de saqueo profundas en las cuales llevamos insertos e insertas, sobre todo el continente americano desde hace muchos siglos, ¿no es cierto?, de extractivismo, y entonces esto ha llevado a este modelo que tú describes, ¿no es cierto?, donde se piensa en un planeta infinito que no tiene límites, y que esa forma de entender el mundo realmente transgrede los ciclos de la naturaleza y nos está llevando a una profundización de la crisis que ya estamos viviendo y que la pandemia desentrañó con más fuerza. Estas lógicas, como tú mencionas, se han perdido, han hecho que se pierdan, ¿no?, las lógicas de interdependencia, de reciprocidad, de sentido de colectividad y relacionalidad, tan importantes, tan vitales para la relación del ser humano, que es naturaleza también, con los demás seres y con la tierra. Entonces, yo añadiría también como reflexión
como impulso, ¿no es cierto?, que tú nos estás provocando, el volver a pensar en el término desnaturalización como categoría de análisis, ¿no? Cómo desnaturalizar este modelo que nos han hecho pensar, ¿no es cierto?, que es el modelo que se debe imponer sobre tierras, territorios, cuerpos, colectivos, y cómo esta desnaturalización nos invita a pensar justamente el sacrificio de la naturaleza y los pueblos, su vaciamiento, ¿no es cierto?, sus carencias que dejan el extractivismo de los bienes naturales, imponiendo en esos territorios fuertes situaciones y realidades de conflictos y de violencia económica, ¿no es cierto?, de carencia de recursos, de falta de control sobre sus propios territorios. Entonces, creo que es importante pensar en estas varias categorías que tú nos has ido proponiendo, Tatiana. Vamos a seguir entonces con Beverly para seguir analizando esta pregunta. Beverly, ¿quieres que repita la pregunta? Nuevamente, sí. Ya. Tienes que poner el audio. Está abajo, ajá. Entonces, ¿cómo entendemos la crisis desde la perspectiva de la ecología política, sus características, y cómo vemos la crisis en el contexto latinoamericano? Gracias, Beverly. No, gracias a vos, Ana María, a todos que han participado en esta invitación y sobre todo a Tatiana y Ricky que se han puesto un montón de elementos sobre la mesa para seguir pensando, ¿no? A veces uno piensa que no hay nada nuevo para agregar, pero bueno, vamos a intentar. Yo creo que estamos, bueno, ya es un sobredicho, ¿no?, que la pandemia no creó demasiado nuevas crisis, aunque los profundizó, pero sin duda lo que puso en evidencia es el entrecruce entre las distintas crisis que desde hace tiempo, como planteó Ricardo en su primera intervención, lo venimos planteando. Parece que vivimos siempre en crisis. Y esto me parece que fue la crisis de 2008, por ejemplo, cuando desde muchas organizaciones y movimientos a nivel global planteamos frente a la primera reunión presidencial del G20, de los países supuestamente más grandes, más avanzados, más desarrollados, todo esto, planteamos que era efectivamente esta es una crisis civilizatoria que abarca todos los aspectos, todas las dimensiones de la vida, tanto la vida humana como la vida social, como la vida natural, y tiene que ser tomado como tal, y tenemos que pensar las respuestas y las alternativas en función de esa crisis civilizatoria. Pero me parece que la reflexión también de Tatiana, yo estaba esto de la relación, perdón, de crisis y saqueo. Recordé, debe haber sido allá por el año 2012, estábamos preparando, creo, para Río, para la cumbre en ese momento, para avanzar las discusiones justamente entre la crisis económica, crisis financiera que seguía fortaleciéndose, y las alternativas, las propuestas que estábamos planteando desde los movimientos. Y en ese momento tuvimos un taller, un seminario aquí en Buenos Aires con muchos participantes de toda la red de Jubileo Sur en las Américas, otras fuerzas también, y creo que fue Camille Chalmers que desde Haití llegó con una reflexión que empezaba con una caricatura, una historieta que yo he utilizado en muchos momentos. Y ahí en las rascacielos parece unas voces hablando, y donde uno dice, digamos, la operación ha sido todo un éxito. Hemos logrado que parezca crisis lo que fue un saqueo. Y creo que esto es absolutamente clave para nosotros entender lo que es la situación en nuestra región, y también cuál es la perspectiva de crisis. Porque, por ejemplo, hablamos muchas veces de la crisis de deuda. Hubo una fuerte crisis de deuda en América Latina, en otra parte del mundo, a principios de los 80, después de los 90,
después al principio de este siglo, y en este momento muchos analistas, tanto populares, tanto desde los movimientos como desde el establishment, hablan en términos de una nueva crisis de endeudamiento. Pero esa crisis de endeudamiento se define siempre desde los prestamistas. O sea, deviene crisis cuando los prestamistas no pueden cobrar o que ven que hay dificultad para seguir adelante con el proceso de acumulación que caracteriza el sistema capitalista, que caracteriza, digamos, la acumulación de todas sus formas, tanto financiera como también de naturaleza, como de poder social, de poder de medios de comunicación, o sea, de poder de comunicación, poder institucional, poder jurídico, toda una serie de formas en lo cual el capital sigue acumulando sobre la vida de nuestros cuerpos, de nuestros territorios y de la naturaleza en su conjunto. Entonces, pensar eso, que la crisis tiene mucho que ver con cuál es la perspectiva. Y desde ahí no cabe duda que, como dijo Ricardo, nosotros vivimos desde siempre en crisis, en el sentido de que hace muchos siglos que ese equilibrio a nivel social, a nivel político, a nivel ecológico ha sido interrumpido. Y creo que en este momento pensar cómo pensamos, digamos, crisis, cómo pensamos, sobre todo en el mundo, digamos, de la economía, si se quiere, evidentemente la crisis más importante del sistema capitalista es su crisis de acumulación. O sea, que logra, digamos, en este momento, digamos, desde hace tiempo, que se muestra una reducción paulatina, pero sostenido en lo que son los niveles de ganancia. Y esto provoca, uno puede hacer una guerra de competencia, una guerra de acumulación. O sea, cómo se acumulan esas ganancias que se van produciendo de una manera cada vez menor. Y eso significa que la guerra de acumulación contra nuestros territorios, contra nuestros países, contra nuestros cuerpos, contra la naturaleza, va creciendo. Y creo que esto es parte de entender, digamos, la crisis que vivimos desde nuestros países y desde nuestras economías y desde nuestros cuerpos. Y el otro elemento que es absolutamente central es, a la par de este saqueo, de este proceso interrumpido de saqueo que es la crisis, es la desigualdad. Esta crisis de acumulación significa que unos pocos, cada vez menos, acumulan cada vez más y la mayoría tienen cada vez menos. Y esto, hay una infinitud de estadísticas que lo podemos ver en América Latina con muchísima crudeza, lo podemos ver a nivel mundial, lo podemos ver en términos del patriarcado, lo podemos ver en términos del racismo, lo podemos ver en términos del acceso y la depredación realmente de la naturaleza. O sea, esta enorme asimetría, esta enorme desigualdad que caracteriza la crisis, pero de una manera que también entendemos que es un elemento absolutamente central de la producción y de la reproducción de esta crisis. Tanto desde arriba, uno puede ser desde el modelo capital, desde el sistema capitalista, como también desde quienes lo sufrimos. Entonces, creo que esto que tiene que ver con un tercer elemento, y con eso termino, digamos que el capitalismo también siempre, digamos, es un modelo de especulación. Y este aspecto del mercado, de lo que es la fuerza capitalista, digamos, es lo que se ha venido acentuando en las últimas décadas realmente, y lo que forma una parte enorme, central, de lo que es la crisis actual que sufrimos desde los pueblos. Porque los medios de vida, el agua,
la tierra, el aire, todo lo que necesitamos para reproducir la vida en todas sus dimensiones, esté cada vez más sometido a la lógica especulativa del mercado. Y este proceso de mercantilización, de especulación, de financiarización de la vida, está sin duda en el corazón de la crisis que vive el capitalismo y que vivimos los pueblos como consecuencia. Así que con eso, bueno, con eso seguimos la ronda. Muchas gracias, Beverly. También importantísimos tus aportes, lo que ya estábamos también sintiendo, ¿no es cierto?, con Ricardo y la Tatiana, como expusieron sobre esta idea de que la crisis ha estado siempre ahí y cuando se acentúan las crisis se acentúa el saqueo, ¿no? Creo que en parte en todos los países de la región, a partir de la pandemia se han acentuado lógicas de extractivismo. Ha sido un pretexto para fortalecer estas actividades. Por ejemplo, estas alternativas energéticas en el Ecuador, como es la producción de eólicos en China, ¿no es cierto? Las empresas chinas que quieren producir eólicos, está produciendo acá una deforestación impresionante de la balsa, que es un tipo de madera a nivel de todo el país. Y estos disfraces del capitalismo verde, estas ideas de poder proponer nuevos sistemas energéticos para reducir las emisiones de carbono, por ejemplo, son nuevas estrategias de acumulación también del capitalismo, ¿no es cierto? Que hay que estar atentos porque están agravando la explotación en diferentes territorios y en base a estas necesidades de reducción de emisiones, se está sacrificando nuevos territorios, nuevos pueblos. Entonces, esto de que el saqueo, la crisis implica más saqueo, es una forma de alertar a los procesos de explotación que seguimos viviendo y que se van afianzando, ¿no? Profundizando. Y también estar pendientes, como tú dices, de que la crisis del sistema capitalista es una crisis de acumulación y cómo se va manifestando esta acumulación de poder y de dinero y también el control ideológico en pocas manos, mientras cada vez mayores poblaciones están más afectadas, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Vamos a cambiar un poco la dinámica. Ahora le pido entonces a Tatiana si quiere empezar. La pregunta sería la importancia de la ecología política y la disputa ecológica en el marco de la crisis. ¿Cómo ves esta perspectiva, Tatiana, desde tu territorio? A ver, yo creo que la ecología política, desde el mismo origen de la ecología política, ¿no? Como una reflexión interdisciplinaria o transdisciplinaria con la participación, digamos, de muchas miradas, pero también con un fuerte arraigo en la reflexión, digamos, de los movimientos locales o lo que Martínez Salier llama el ambientalismo de los pobres, estas comunidades que defienden sus territorios, sus bienes comunes. Yo creo que eso da una perspectiva, en primer lugar, digamos, da una perspectiva mucho más cercana, digamos, a lo que realmente sucede en los territorios, ¿sí? De lo que realmente, digamos, de lo que es la realidad. Entonces creo que ahí hay un aporte que es bien importante, que quiero, digamos, como empezar planteando este asunto. Un segundo elemento que me parece que es muy importante es que la economía, la ecología política con la economía ecológica hacen una reflexión también desde, digamos, no simplemente desde la abstracción o desde la metafísica de cómo se entiende la economía, sino que le pone, digamos, un sentido de realidad cuando, digamos, permite entender, digamos, que estos flujos económicos están muy directamente relacionados con flujos físicos, ¿sí? O sea, cuánta mercancía sale, cuántas toneladas de carbón y de petróleo tiene que extraerse en Colombia para comprar y para endeudarse y para
digamos, para que se sostenga esta economía. Y vamos a ver que esos flujos son completamente deficitarios, es decir, tenemos que extraer demasiado de nuestros territorios, se tienen que saquear, ¿no? Volvemos a esa idea del saqueo que me parece que es muy, muy de lo que nos pasa en los territorios, de lo que nos pasa en nuestros países, para entender cómo funciona la economía, ¿no? Una economía que se muestra como, no, aquí esta economía crece, y eso fue lo que nos dijeron durante el boom de los commodities en el 2000, digamos, entre el 2008 o 2000 y pico, que estuvo toda esta boom de los commodities, pero lo que no nos decía es, lo que nunca se hablaba es cuánto se saqueó, ¿no? Cuánto se sacó. ¿Cuántos pasivos quedaron en los territorios? ¿Qué pasó en esos territorios? ¿Cuántas poblaciones perdieron sus formas de vida? ¿Sí? ¿Qué pasa en la Amazonía? ¿Cómo se deforesta para dar lugar, digamos, a las grandes plantaciones de soja, ¿no? Entonces se habla de ese crecimiento de hectáreas, se mira cuántos dólares, cuánto crece el PIB, pero se desconoce, digamos, toda esta realidad que es de alguna manera de lo que se encarga la ecología política, ¿no? O sea, entenderla en esas realidades complejas, en esas realidades que atraviesan, digamos, las comunidades, en esa dureza, digamos, que se tienen que enfrentar nuestros pueblos para sostener un modelo económico que cada vez profundiza esas desigualdades. Entonces yo creo que ahí hay una importancia enorme desde la ecología política para entender, por una parte, las crisis o la crisis sistémica, pero también las disputas y los conflictos que surgen en torno, digamos, a este modelo económico. Gracias, Tatiana. Vamos a seguir entonces con el Ricky. ¿Cuál es la importancia de la ecología política y la disputa ecológica en el marco de la crisis, desde tu campo de acción? Bueno, Tatiana ya dejó un marco, digamos, conceptual para ver la importancia de la ecología política en esto. Pero con relación al tema de las disputas, ¿no?, ecológicas, de lo que se llama digamos, del movimiento social, digamos, desde el ecologismo de los pobres, como ya dijo Tatiana, que mencionaba el Joan Martínez. Yo creo que hemos vivido un permanente proceso de avances y retrocesos. Y desde históricamente, igual que las crisis, digamos, porque también son avances del movimiento social, retrocesos, y solo para mencionar algunos, en el caso del Ecuador, en nuestro contexto, por ejemplo, recién nosotros tuvimos un proceso eleccionario y el movimiento, digamos, social de defensa del agua logró posicionar el tema de una consulta popular para evitar que se haga minería a gran escala, minería metálica en zonas de fuentes de agua, en páramos. Y logró en una consulta popular que la mayoría de la población de la SUAY, digamos, de la ciudad de Cuenca, el 80% dijo no a la explotación minera en zonas de fuentes de agua, un importante avance del movimiento social. Tuvimos la contraparte con un retroceso en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, cuando la gente del noroccidente, digamos, que viene enfrentando actividades mineras y que quiere proteger este espacio de la actividad minera, hizo la misma proceso de consulta a la Corte Constitucional y fue negado el proceso. Digamos, el sistema y la institucionalidad pública se recomponen muy rápidamente para frenar digamos, las fisuras del sistema que permiten al movimiento a veces avanzar. Estoy pensando todo lo que pasó en la década del 80 y 90 con el avance en el país del movimiento indígena y al mismo tiempo del movimiento ecologista. O sea, íbamos casi de la mano, fue un avance gigantesco en reivindicaciones sociales y se convirtieron en referentes, incluso a nivel de la región. Y sin embargo, después de todo ese fuerte proceso de avance de los 80 y los 90, en los 2000, un cambio digamos,
una rearme de la institucionalidad y fortalecimiento del Estado por parte de políticas públicas hicieron que exista más bien un fuerte proceso de debilitamiento de este movimiento social. Por más que incorporamos muchas reformas en nuestra constitución y se convirtió en otro modelo, los derechos de la naturaleza, siguiendo el ejemplo de la región, los derechos del agua, la resistencia en la constitución, pues en realidad fue una trampa muy grande de la institucionalidad y del Estado para frenar. Al mismo tiempo, criminalizamos la protesta social, el Código Penal, digamos, reforzó los procesos contra el movimiento social en general, y sin contar otros retrocesos que hemos tenido, el Código Ambiental, retrocedimos unas 2 décadas en lo que habíamos logrado los movimientos sociales en reformas que de alguna manera permitían el tema del control ambiental, de no el avance a la frontera petrolera, digamos, en territorios indígenas, propuestas novedosas, mantener el petróleo represado en el subsuelo, y de repente, ¡bulum!, hay una reconfiguración política, lamentablemente desde una tendencia, desde una corriente de izquierda, y que reconfigura en una visión de estas visiones del pasado, ¿no? Del modelo del desarrollo, no importa qué, del desarrollo de las fuerzas productivas. Uno parecía escuchar de nuevo estas clases de materialismo histórico que nos daban en la universidad hace 30 años, pero en eso se convirtió el Estado, y eso significó un freno a todo el proceso de lucha social, y ahora estamos de nuevo en un proceso de rearticulación, reorganización, otra vez volviendo a hacer propuestas. Entonces yo creo que hay avances y retrocesos en esta disputa que hay frente al mismo modelo extractivista. De alguna manera, no sé, yo ya es con los años, porque uno se vuelve, no sé si me he vuelto más pesimista, pero además la foto que pone la Ana María en el post es de hace 20 años, ya tengo canas, y entonces yo no sé, es eso, pero digamos, yo creo que hemos, no solo lo que mencionaba Tatiana con relación a los territorios y al avance de la destrucción y de los territorios sacrificados por la voracidad del modelo y de los grupos económicos y de nuestras élites políticas, pero digamos, hay un acorralamiento en la realidad también, por lo menos en el caso del Ecuador, muy fuerte del movimiento social. Ha tenido, digamos, uno no sabe qué pensar, porque también esto es como una cosa cíclica, así como las crisis. Desde el 2019 vivimos estos estallidos en toda la región. En el caso del Ecuador fue en octubre, después vino lo de Chile, y de alguna manera muestra que efectivamente también el movimiento social tiene capacidad de volver a recuperar espacios, avances. Se está haciendo una nueva constituyente en Chile que era impensable hasta hace un par de años, y yo espero que volvamos a reconstituir. De hecho, el movimiento social siempre tiene esa capacidad, no me gustan usar esas palabras de resiliencia porque creo que a veces se les van vaciando demasiado de contenido. Pero creo que estos avances y procesos de alguna manera es parte de estos procesos de disputa con relación digamos, a las propuestas y a las propuestas de salida de los pueblos. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a seguir en esta pregunta con Beverly. Beverly, la importancia de la perspectiva de la ecología política y la disputa ecológica en el marco de la crisis. Tal vez el punto de partida, digamos, no solamente de la ecología política, sino, digamos, pensar la justicia ecológica hermanada con la justicia social. O sea, como elementos centrales de la crisis y de la salida de la crisis. Que son los elementos, la injusticia social,
la injusticia ecológica, si se quiere, son, yo creo que los señales más importantes en este momento de la crisis que estamos viviendo. Y si pensamos también en el desarrollo de esta crisis civilizatorio en las últimas décadas, uno recuerda, digamos, una figura del talle de Milton Friedman, que tal vez para muchos es conocido más en América Latina como el padre del monetarismo, de las políticas neoliberales que seguimos viviendo impuestos a través de las deudas y todo el proceso de saqueo y sometimiento, lo cual hemos sido objeto en esta parte del mundo, como también obviamente en otra parte del mundo. Y fue ya en los años 50 cuando Friedman hace, digamos, sus grandes modelos, sus grandes teorías, donde plantea, digamos, en ese momento la centralidad de la especulación a lo que es el modelo de crecimiento del capitalismo, y plantea mismo en ese momento la importancia de ir construyendo, por ejemplo, los mercados de carbono. ¿Por qué? Porque planteó los límites, uno puede decir los límites al crecimiento, en ese momento los límites físicos, de acuerdo a el proceso de acumulación, de producción de ganancias, que se preveía en lo que es la producción del comercio de otros tipos de bienes industriales, bienes manufacturados y servicios. Y ahí empezó a teorizar efectivamente sobre la importancia de la mercantilización de la naturaleza, de la especulación en base a esa mercantilización. Entonces me parece que es importante que pensamos, digamos, que la depredación, el deterioro ecológico que vivimos en este momento con suma crudeza, también es un proceso, no es un daño colateral, podemos decir, es un elemento absolutamente central de lo que es el desarrollo del sistema capitalista en este momento, vinculado, siempre ligado a lo que es la especulación en términos financieros y la especulación obviamente en términos ecológicos. Y esto quiere decir también que las deudas ecológicas que tanto el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo ha trabajado en estos últimos 25 años para diseminar, digamos, ese concepto, ese pensamiento en toda América Latina, tiene que ver con esto, con una lógica de saqueo financiera que está atado permanentemente a la lógica de saqueo, que a veces usamos el eufemismo realmente de hablar de deudas, pero es un saqueo también ecológico. Y esto, digamos, decimos, es central a la producción también de los límites a lo que son los procesos de cambio que en estas últimas décadas, últimos años, podemos decir, se han intentado en América Latina. Entonces, podemos decir que la crisis ecológica, en términos ecológicos, pone también sobre la mesa, visibiliza efectivamente los límites de ese modelo de desarrollo tradicional. Hace unos meses atrás, yo creo que fue Alberto Acosta, otro gran pensador ecuatoriano, digamos, de estas materias, en una charla en los diálogos que organizaron ahí en Ecuador, también planteaba como clave para este momento de avanzar en derribar los mitos y los monumentos. Y creo que para América Latina y el Caribe en este momento eso es una tarea, digamos, absolutamente fundamental. Y hablamos
desde la economía y desde la ecología política de mitos como, por ejemplo, las instituciones financieras internacionales, como instrumentos al servicio de un desarrollo de los pueblos. Desde la economía, desde la ecología, tenemos todas las pruebas, tenemos todas las evidencias para decir totalmente al contrario, que son instituciones al servicio de otros, de los intereses, del proceso de acumulación de otros, de la imposición efectivamente de un modelo que es un modelo de saqueo, que es un modelo de sometimiento, que es un modelo de pensamiento único, que, como bien lo dijo Tatiana, digamos, deje de lado totalmente cuáles son las consecuencias en los territorios, en los cuerpos, en las sociedades de estas políticas económicas. Otro de los mitos que sin duda tiene que seguir, tenemos que seguir trabajando para derribar, es este mito del desarrollo, a la cual se acaba de hacer referencia Ricardo, y en este momento sobre todo creo que es la cuestión del mercado. Esta noción que vimos en Glasgow ahora con mucha crudeza en las conferencias de clima, esta noción de que efectivamente es el mercado, poner un precio, habilitar la compra y la venta de un bien, aunque sea un bien natural, que puede resolver los propios problemas que se han ido agravando detrás de lo que es el funcionamiento de este modelo de saqueo. Entonces, desde la ecología, yo creo que tenemos esa posibilidad de visibilizar evidentemente los límites claros de este sistema, junto con la tremenda, digamos, injusticia social que produce. Y ahí creo que la ecología también está en el centro de lo que estamos viendo en este momento como propuesta de soluciones. Cuando se habla de la economía verde, cuando se habla de soluciones como lo de Galápagos, cuando se habla, como aquí en Argentina, el presidente se ha hablado mucho en los últimos meses de la posibilidad de canjear deuda por acción climática o por naturaleza. Así, estamos poniendo la ecología, el equilibrio, la posibilidad de avanzar sobre los territorios al servicio de más de lo mismo. O sea, seguir endeudándonos, seguir permitiendo que las deudas financieras acrecentan las deudas ecológicas. Entonces, tanto desde el problema como desde las soluciones, creo que la ecología, estamos viendo cada vez más, está en el centro. Y ahí lo tenemos que mantener. Muchas gracias, Beverly. Es importante enfatizar en lo que ha dicho cada uno de ustedes, importantísimo para entender el momento en que estamos viviendo, ¿no es cierto?, la ecología política como una herramienta, como una mirada para hacer una reflexión profunda sobre los flujos económicos relacionados con los flujos concretos, materiales de los territorios, ¿no? Lo que, como dice Tatiana, a veces no se ve, que estos impactos del saqueo realmente son impactos terribles sobre los pueblos y la naturaleza, y que a la final profundizan de manera gravísima las desigualdades. Y entonces la ecología política nos permite mirar esas crisis sistémicas, los múltiples factores que influyen en estas crisis y las disputas y conflictos sobre los territorios, sobre los pueblos, sobre ciertos territorios además, llamados a ser sacrificados en bien de que continúe la acumulación capitalista, ¿no es cierto? Y luego Ricardo nos da unas potentes claves de cómo se reorganiza, se reordena la institucionalidad y el Estado frente también a la protesta social y cómo sí hay fisuras desde donde se intenta, ¿no es cierto?, hacer cambios, desde donde se intenta denunciar, hacer consultas, usar herramientas sociales y políticas para poder realmente crear transformaciones, como en el 2019 hubo una explosión en varias partes de la región justamente por un malestar que ya venimos, digamos, caminando desde generaciones atrás,
que es evidente cuando viene la pandemia, donde se profundizan las precariedades humanas también y el saqueo de la naturaleza, pero estas fisuras y estos retrocesos, avances, reordenamiento del poder, también escapa, digamos, al reordenamiento y organización social que en momentos se ha mostrado fuertísima y que realmente está brindando propuestas y salidas desde diferentes espacios, ¿no es cierto? Es importante, como Beverly mencionó, pensar la justicia ecológica de la mano con la justicia social, que son realmente espacios donde el capitalismo quiere crear mayores abismos, mayores desigualdades, ¿no es cierto? Y entonces es importante también desmitificar y derribar los mitos del desarrollo, de este desarrollo como lo estamos viviendo, de las propuestas de capitalismo verde que se vieron claramente en la COP26, que se pretende a través del mismo modelo subsanar el extractivismo y los problemas que el propio modelo ha ocasionado a través del saqueo y el mayor endeudamiento, profundizando así las deudas ecológicas. Entonces vamos a seguir con nuestro debate, con la tercera pregunta, que quisiera invitarle a Beverly que empiece esta vez. Esta pregunta es desde la mirada entonces de la ecología política, que ya hemos dado varias claves. ¿Cuáles alternativas, propuestas se están pensando para la transición y cómo podemos aportar concretamente en estas alternativas y propuestas? Gracias, Beverly. No, gracias a vos, Ana María. La verdad que yo creo que una de las primeras propuestas que a veces es como tan obvio, pero necesitamos reforzarlo, digamos, tenemos que acelerar todos los esfuerzos posibles para parar la sangría. O sea, y eso significa, digamos, entre otras cosas, hoy en Argentina, pero también en muchos países de América Latina y del Caribe, el no pago de deudas que nos están matando. Deudas que sabemos que son ilegítimas, que son odiosas, deudas financieras que se han acumulado justamente para promover este saqueo en todos sus términos, los ajustes, las reformas laborales, previsionales, todas esas, bueno, todas las recetas que se han aplicado en los últimos 30, 40 años en nuestra región, demanda fundamentalmente del Fondo Monetario, de las del Banco Mundial, del BID, o sea, de todas las instituciones financieras internacionales, y lo cual los capitales privados son dos grandes beneficiarios. Entonces, parar la sangría, digamos, empieza a poner la deuda financiera en el primer lugar, para decir que necesitamos dejar de lado esos pagos a través de procesos de investigación, a través de procesos de repudio. Sin duda la experiencia mismo de Ecuador con su auditoría mostró un camino que quedó trunco en cuanto a la aplicación de esos resultados, pero está en manos de los movimientos sociales, de nuestras organizaciones y redes, digamos, de seguir avanzando en este terreno. Creo que a la par de esta necesidad de parar la sangría, evidentemente necesitamos avanzar en el diseño de estrategias de reparación. Reparación entendido desde la gravedad de los crímenes, verdaderos crímenes de lesa humanidad, de lesa naturaleza, que esta deuda y ese proceso de saqueo siguen cometiendo contra los pueblos, contra los territorios. Estrategias de reparación que tienen una lógica basada en el cuidado. Otro elemento que sobre todo la economía feminista ha trabajado mucho en los últimos años para poner en claro, visibilizar la importancia del cuidado en todas sus dimensiones y incorporarlo a lo que son las estrategias de reparación que podemos pensar desde las comunidades y que podemos imponer y seguir construyendo desde las comunidades. Y eso significa también para todos nosotros
pensar la integración entre los pueblos y desde los pueblos, absolutamente fundamental en nuestra América Latina, en el Caribe, esta noción de todos los pueblos del sur, pueblos que sufren los impactos de este sistema de crisis permanente. Necesitamos avanzar siempre en la unidad de nuestra acción, en las posibilidades de intercambio y de visibilizar juntas y construir juntas la fuerza popular necesaria para avanzar. Ricardo ha descrito un panorama que podemos repetir en cada uno de nuestros países, de la debilidad, el debilitamiento, mejor dicho, de todas las instituciones, creado, construido, recreado y reconstruido, incluso en los últimos 20 años, con muchísima lucha de los pueblos, y que hoy nos damos cuenta casi en todas las situaciones están trabajando en contra de los intereses, en contra de los derechos de los pueblos, y no avanzando realmente con la expectativa que en su momento fue depositado en esas instituciones, en sus procesos, y necesitamos avanzar en la construcción de otros instrumentos e institucionalidades. Y creo que parte de esta transición, de esta construcción de alternativas aquí en América Latina, y el Caribe, también obviamente es pensar cómo dejamos atrás un modelo extractivista, un modelo que efectivamente se va avanzando en la reprimarización de todas las economías de la región. Esto lo vemos con mucha fuerza, incluso en el marco mismo de la pandemia, y pensar economías que efectivamente están a servicio de las necesidades, de los derechos de las personas y de las comunidades. Cómo pensar intercambios, comercio mismo, que no necesita cadenas mundiales de construcción de llamado valor, sino que depositen en las comunidades la posibilidad de vivir con lo suyo. Y esto para las grandes urbes como Buenos Aires, por ejemplo, significa también la necesidad, sin duda, de repensar geográficamente cómo nos ubicamos como personas, como pueblos, como comunidades, y cómo nos reubicamos en función de la vida, la dignidad humana y nuestros derechos, y no en función de las ganancias de unos pocos, que es la manera en la cual nuestras sociedades, nuestras ciudades, nuestros países hoy en día mayormente están pensados. Aquí son tremendos desafíos, pero sin duda son las reflexiones y las alternativas que también están en construcción desde las comunidades, desde las asambleas, donde vamos en nuestro continente, vemos este proceso. La comunidad piensa en sus posibilidades, en sus derechos, en sus necesidades primero. Y es ahí donde tenemos que sumar, fortalecer. Muchas gracias, Beverly. Importantísimas claves. Por favor, Tatiana. Seguimos con esta pregunta. Entonces, sí, muchas gracias, Ana. Y bueno, aprovecho también creo que en un ratito tengo que salir porque tengo otro compromiso, entonces agradecerles de paso por la invitación y por esta hora tan rica de reflexiones y de aprendizajes. A ver, yo creo que el tema de las transformaciones está muy ligada a entender que tiene que darse en múltiples dimensiones, y ya hay algunos elementos que en el plano de lo económico y de otros ámbitos plantea Beverly. Y yo creo que ahí surge una pregunta, ¿no? Porque siempre surge la pregunta de dónde se propician esas transformaciones, ¿no? Desde el Estado o desde el ámbito comunitario, ¿no? O sea, desde dónde se pueden dar esas transformaciones. Y yo creo que, o por lo menos la apuesta que ha tenido Censar Agua Viva y varias organizaciones con las que trabajamos, es
cómo pensar estas transformaciones desde lo comunitario, o sea, cómo no solamente pensarlas, o sea, hay pasos interesantes que se han venido dando desde muchas organizaciones que han venido construyendo respuestas y salidas que nos dan, digamos, claves, nos dan elementos importantes para entender cómo pensarlas, ¿no? Y en primer lugar, quisiera empezar diciendo, y creo que Beverly tocó algunos de estos temas, es cómo la entendemos en términos de transformaciones culturales, ¿no? Que implica cómo pensamos todo, absolutamente todo lo que hoy determina esta sociedad. Beverly ponía un elemento muy interesante y es el tema, por ejemplo, de cómo se dan los circuitos económicos. Y uno lo puede mirar en términos de la alimentación, o sea, es que es absurdo que hoy países como los nuestros, o sea, que podrían perfectamente garantizar el alimento, que no tendrían necesidad, digamos, de que esos alimentos tuvieran una carga energética tan grande, por solo mencionar la carga energética, pero todo lo que eso conlleva. O sea, que estemos importando por países como los países andinos, Ecuador, Colombia, Perú, que estemos importando papa cuando hemos sido centro de origen de la papa o del maíz o de otros alimentos y que tengamos que importarlos y que vengan papa, por ejemplo, en Colombia estamos importando papa que viene de Bélgica, ¿sí? O soya que viene porque también nos impusieron esa idea, ¿no? De que es la soya el gran alimento y una cantidad de discursos, pero también una lógica como se reproduce, digamos, el sistema agroalimentario, los animales que consumen, ¿no? O sea, cuando nosotros somos unos países y aquí tenemos experiencias maravillosas de organizaciones campesinas que ya están produciendo sus propios alimentos también para los animales. Entonces creo que hay que romper, digamos, con esas lógicas que detrás de ellas están los tratados de libre comercio que han impuesto condiciones, que han impuesto formas como hoy, por ejemplo, se desarrolla todo el sistema agroalimentario en el mundo. Pero también lo podemos ver en términos de, por ejemplo, cómo se organizan las ciudades, cómo se da, digamos, la movilidad. Cómo se alimentan también los deseos, ¿no? O sea, ¿qué desea la gente, no? O sea, yo creo que las transformaciones están, digamos, en esas claves. O sea, cómo repensamos cada una de las cosas que hoy damos como lógicas, como naturales, como obvias, ¿sí? Pero que no lo son. O sea, que son absolutamente absurdas, ¿no? O sea, que nos estemos vistiendo con ropas que tienen, que han recorrido medio mundo, o sea, la mayoría hoy digamos, de la manufactura colombiana, que es una manufactura preciosa, digamos, tanto la de la ropa como la de los cueros, como zapatos, toda una manufactura de una calidad inmensa y que estemos consumiendo y que muchas de nuestras empresas se hayan ido a poner una maquila en China o en Indonesia o donde sea, ¿sí? Simplemente para reducir costos de producción, mientras que se pierde, digamos, ese desarrollo industrial bellísimo que por lo menos en este país hemos tenido, o sea, unas telas de una tremenda calidad, una manufactura de una muy buena calidad, pero que hoy, por el contrario, las estamos trayendo con una carga energética otra vez, con un nivel de explotación de cuerpos, de personas que han tenido que trabajar a condiciones infrahumanas y que incluso son de menor calidad. Entonces yo creo que esas transiciones tienen que pensarse en eso y no pueden terminar siendo, por ejemplo, como hoy está pasando y lo manifestaba Ana antes, entonces grandes parques eólicos, grandes parques solares que supuestamente nos van a garantizar la energía que consumimos y una transformación de un modelo de matriz fósil a un modelo de matriz eléctrica, cuando sabemos que no hay energía no hay energía renovable que pueda aportar lo que aporta energéticamente el petróleo, porque el petróleo es un accidente en el tiempo de la vida humana, o sea que no va a tener más de 250 años seguramente
en la historia de la humanidad. O sea, es un accidente, un pequeño momento de la humanidad, porque tenemos que pensarla sin él, ¿sí? Y sin el petróleo, sin duda, todo esto que hoy existe no va a seguir existiendo. Entonces nos tenemos que adelantar a eso. Nos tenemos que adelantar y tenemos que prepararnos para eso, cómo producimos nuestros alimentos, cómo relocalizamos, digamos, muchas de las actividades que hoy están a una distancias enorme, cómo nos adaptamos, digamos, a condiciones más propias, incluso, digamos, nuestros consumos, ¿no? O sea, yo recuerdo que en mi adolescencia consumir un vino argentino, por ejemplo, o chileno, eso era un lujo, o sea, era por ahí una botella al año cuando venía alguien que llegaba de por allá, que era lejísimos, llegaba con su vino y eso era como una joya, ¿no? Tomárselo, pero hoy se nos volvió común, entonces hoy las bebidas nuestras, ¿sí? Ya no se consumen porque nuestras aspiraciones son otras, entonces creo que tiene que ver también con esto de los deseos, de los imaginarios, de los símbolos que impregnan esta sociedad. Gracias, Ana. Voy a estar aquí unos 5 minutos más y desafortunadamente me tendré que retirar. Muchas gracias, Tatiana, por tu buenísima participación. Qué pena que te tengas que ir, pero seguiremos invitándote a estos eventos. Gracias. Ricky, por favor, esta tercera pregunta para ir cerrando ya este debate con las claves para la transición. A ver, por ahí alguien hacía un comentario, una pregunta. La crisis ecológica, digamos, es consustancial al desarrollo del capitalismo. O sea, se profundiza en el caso de nuestros países con el modelo económico, digamos, el modelo extractivista, como decía Beverly, el mismo modelo financiero. Profundiza la crisis ecológica, porque es como un círculo vicioso. O sea, para pagar la deuda tenemos que extraer más recursos, tenemos, etcétera, etcétera. Hay unos rasgos con relación a la crisis ambiental en el caso del Ecuador. ¿Qué es lo más visible? Obviamente partimos del hecho de la destrucción de los territorios, la contaminación. O sea, las zonas donde se extraen los recursos naturales no renovables son unas zonas de un profundo deterioro ambiental y social. Son, digamos, las zonas petroleras enfrentan ahora unas crisis de salud directamente relacionadas por la contaminación con hidrocarburos, la contaminación del agua. Son las zonas de mayor incidencia de enfermedades cancerígenas en el país. Lo mismo podríamos hablar de la zona de la industrialización del petróleo, Esmeraldas. Entonces hay una relación directa o contaminados además por la quema del gas permanente en los mecheros. O sea, la gente ahí ni siquiera puede recolectar el agua de lluvia porque viene cargada con hidrocarburos. El desplazamiento de la población es una rasgo de la crisis ambiental. El desplazamiento de la población por el deterioro de las condiciones de vida, pero también de las condiciones de intercambio. Los productos y agrícolas cada vez tienen unos términos de intercambio totalmente inequitativos para la gente que produce alimentos, por ejemplo. Pero también desplazamientos por las mismas actividades extractivas. La conflictividad social y ambiental es parte de esos rasgos, porque, digamos, la conflictividad derivada de la implementación y la implantación de un modelo extractivista, primero ocasionó en la historia del Ecuador el desplazamiento de pueblos indígenas, ahora, digamos, en los últimos años, el desplazamiento y la destrucción de pueblos y el desplazamiento de comunidades afectadas por la actividad minera. Entonces, los conflictos sociales ambientales son rasgos de eso. ¿Desplazamiento hacia dónde? Por todo esto, hacia las ciudades. El crecimiento de las ciudades tiene también una relación con el tema del deterioro de las condiciones de vida en el sector rural, pero también de las condiciones económicas, ¿no? La pobreza es un rasgo digamos, del deterioro ambiental. El otro es la pérdida de biodiversidad. Estamos perdiendo aceleradamente bosques, páramos,
con todo lo que eso implica, pérdida de especies, estamos perdiendo aceleradamente especies ictícolas por la contaminación de los ríos, por las actividades de palma africana o por el uso indiscriminado de plaguicidas. ¿Qué otro? Mencionaba Tatiana lo que ahora ocurre. El Ecuador está importando desechos plásticos. O sea, esto era impensable hace poco, pero importamos containers con desechos plásticos que además de ahí vuelven a salir otra vez por la quema y por el procesamiento de estos mismos para la industria embotelladora. O sea, importamos plásticos para producir plásticos que saldrán de nuevo para el ambiente, ¿no? Entonces son algunos de estos rasgos que uno puede ver por el tema del deterioro ambiental. Pero a mí a veces también el tema de las transiciones y de los términos me preocupa cuando el Ministerio del Ambiente en el Ecuador ahora es Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. MATE. Literal, las siglas muestran lo que está haciendo el Ministerio del Ambiente en el Ecuador, MATE. O sea, es terrible cómo estos términos son vaciados de contenido. Y con lo que mencionaba un poco Tatiana, uno a veces se pregunta estas transiciones hacia dónde. En el caso urbano, por ejemplo, en el distrito donde se están vorazmente ocupando suelo y territorio, digamos, de comunidades, de la ruralidad, uno dice, pero a ver, lo que queremos es que se conserven. O sea, nosotros estamos reemplazando los empedrados de las vías por adoquines y después queremos, en vez del adoquín, queremos asfalto. Y estamos reemplazando suelos de producción agrícola por conjuntos cerrados de urbanizaciones. Entonces ahí uno dice, bueno, estamos pidiendo una transición ¿hacia dónde? Estamos pidiendo y, digamos, exigiendo que no avance el modelo urbano arrollador que ocupa y especula, como decía Beverly, con el uso del suelo. Ya ni siquiera son con capitales nacionales. La especulación inmobiliaria internacional es la que está adquiriendo estos mega rascacielos que se están haciendo en el caso de Quito. Entonces uno a veces dice, las transiciones hacia dónde, nos hablan, Tatiana ya lo dijo, la transición energética, pero cuando uno se pone a ver cuál es la transición de este mismo modelo de desarrollo capitalista, el mundo no ha dejado de consumir hidrocarburos, se siguen extrayendo y es más, ha aumentado la frontera de extracción del carbón, por ejemplo. Entonces uno dice, y esto de las energías eólicas y que necesitan más consumo de energía, de agua para esto, o la extracción de recursos, como decías Ana María hace un rato, de la balsa en el Ecuador para la generación de estos paneles para las eólicas. Entonces es un círculo perverso. Y sí, obviamente la transición pensando, digo yo, no con esta misma lógica del modelo, porque el modelo está haciendo una transición, pero una transición posiblemente se vayan a Marte más rápido algunas élites o empiecen a extraer recursos de Marte, pero la mayoría, como decía Beverly, de la población está viviendo en términos de una desigualdad muy fuerte, muy profunda, y la crisis ambiental afecta directamente a las mayorías de la población. Muchas gracias, Ricky. Además que has contestado las preguntas que teníamos en el chat, que está buenísimo. Entonces, para ir cerrando, digamos, yo recojo un poco sobre algunos de los aportes que hicieron los panelistas, como en el caso de Beverly, ¿no? El no pago de deudas. Hubo en Ecuador algo bien interesante. Durante la pandemia, el presidente decidió pagar los intereses de la deuda y hubo una movilización social fuerte a través de redes sociales por el no pago de la deuda y denunciando esta acción criminal del presidente en vista de la crisis fuerte sanitaria que se estaba dando en el país. Y fue interesante y de alguna manera triste ver cómo estas acciones
después de que fueron un boom en redes sociales, pasaron rápidamente y ocuparon las redes sociales una serie de chismes sobre, sobre corrupción, ¿no? De los políticos, en términos de las cajas para los entierros, ¿no es cierto?, de mascarillas. Entonces, es importantísimo este tema de reposicionar nuevamente el pago de la no deuda, la demanda de no pago. Y además la importancia de la deuda ecológica, ¿no es cierto?, insistiendo en crear más investigación, procesos de repudio, como tú dices, Beverly, la memoria histórica del Ecuador de haber hecho el primer tribunal para el no pago de la deuda, que fue importantísima. Entonces, diseñar estrategias de reparación, como bien mencionaste, bajo la lógica del cuidado, desde la perspectiva de los feminismos, desde las comunidades, desde varias organizaciones que están replanteando, y sobre todo con la pandemia, el tema del cuidado como un eje central para pensar en la transición. También es importante rescatar lo que dijiste sobre las transiciones implican dejar atrás el modelo extractivista, el modelo de saqueo, ¿no es cierto?, que está, digamos, dejando en muchos territorios de nuestra región consecuencias terribles, como decía Ricardo, cómo son los territorios saqueados, los territorios donde más afectaciones hay a la vida y a la salud de las personas, como es la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, y ahora los bosques del país con este nuevo extractivismo que es el de la balsa para los sistemas eólicos, o la importación de basura, por ejemplo, de plásticos, ¿no es cierto?, que está creando mayor nivel de afectación en diferentes lugares también, y cómo entonces la disputa sobre el suelo y los territorios, por ejemplo, en términos, en relación a las ciudades, se está planteando como igual un otro modo de especulación sobre estos territorios, ¿no es cierto? Se están ocupando suelos y territorios de comunas, como explicaba Ricardo, y entonces la transición sería que no avance este modelo urbano arrollador y que especula con el suelo y con la vida de las personas y los derechos a la ciudad. Y como dijo Tatiana, también la transición implica romper las lógicas que empujan a la mercantilización de la vida, de la alimentación, ¿no es cierto?, que se basan en estos modos de crecimiento en las ciudades, un crecimiento salvaje a costa de la vida de las personas y su dignidad. Los medios de movilidad, cómo replanteamos la movilidad, ¿no es cierto?, cómo repensamos estas cosas que hoy damos por hechos, cómo repensamos los patrones de consumo a los que estamos acostumbrados, y cómo relocalizamos nuestras actividades, cómo nos adaptamos a condiciones más propias. Por ejemplo, en términos de producir alimentos, hace unos meses hicimos el diálogo sobre soberanía alimentaria, y ahí una compañera mismo de Sensat, campesina, decía: nuestra mayor apuesta política es producir nuestros alimentos frente a el avasallamiento de la minería en sus territorios, ¿no es cierto? Entonces hay, digamos, claves para una transición, como decía el Ricardo, no desde el mismo modelo económico, sino que crea más desigualdades sociales y crisis ambientales, sino realmente pensando las transiciones desde otras lógicas. Y ese es el reto, ¿no es cierto? Y en base mucho al fortalecimiento de la movilización social, en relación también a cómo nos ubicamos frente a la vida, como decía Beverly, a la dignidad y a los derechos, ¿no? Teniendo estos como ejes de pensar en las transiciones. Entonces ahora les pediría, para cerrar este evento, agradeciéndoles nuevamente muchísimo por sus contribuciones, si nos pueden dejar una última pista, una última reflexión sobre las transiciones en este momento de crisis desde la ecología, para seguir debatiendo, ¿no es cierto? Porque lo que más tenemos son preguntas más que respuestas, pero las claves que ustedes han ido desarrollando en esta tarde son importantísimas para seguir pensando y conversando sobre las transiciones con estas causas y, digamos, características comunes de la región. Beverly, si quieres, para cerrar. Ahí está. Gracias, Ana María, digamos, y gracias Ricardo, bueno, Tatiana, que tuvo que retirarse, pero la verdad una reflexión muy, muy dinámica, siempre uno queda también con nuevas preguntas y nuevas pistas. Yo no agregaría, sino volvería, digamos, a un par de cosas que ya se ha mencionado.
Uno me parece que es central para América Latina ese tema, la propia palabra reparación. Nosotros hemos tenido larga discusión en Argentina, por ejemplo, entre todos los movimientos y agrupaciones de familiares, madres, hijos, hermanos, abuelos, etcétera, de los desaparecidos durante la dictadura, del sentido de reparación. Y creo que este es un momento donde vemos también en el Caribe otra discusión súper importante, donde paso a paso, pero emerge todo un movimiento que reclama con cada vez más fuerza reparaciones por la esclavitud. O sea, no tenemos que dejar atrás en la historia estas realidades que tanto han marcado y siguen marcando el presente de América Latina y el Caribe. Y esta noción de reparaciones por la deuda ecológica, la noción de reparación de lo que es la deuda con las mujeres, las deudas democráticas que reconocemos en nuestro continente, que el propio pago de una deuda ilegítima durante tantos años, que hemos pagado tantas veces más de una deuda que ni siquiera debimos en su comienzo, ¿no? La noción efectivamente que creo que es fundamental de pensar cómo alteramos los mecanismos de producción de estas injusticias y concebimos desde la lógica de los pueblos, desde la lógica de las comunidades y de los territorios, en qué consiste las reparaciones que se exigen. Y el otro es volver a esa pregunta que siempre es absolutamente central, que es desde dónde las transiciones. Larry Fink, que es el presidente o CEO, no sé, del fondo de inversiones, como se llama, fondo especulativo más grande del mundo, creo en este momento, BlackRock, todos los años escribe una carta a fin de año o nuevo año a sus clientes, a quienes le pasan sus ahorros para que él los invierte. Y este año planteó con toda fuerza, digamos, esta transición a una economía verde que decía tiene que estar en el centro de su modelo de inversiones. Estamos hablando de una persona que maneja una cantidad de recursos mayor que las economías de Alemania y Francia juntos, para ponerlo, digamos, en alguna dimensión. Y lo podemos ver en cada uno de nuestros países, seguramente, como ese fondo y otros fondos similares a ellos van efectivamente ubicando sus inversiones en este momento en el control estratégico sobre los territorios, sobre todo lo que es esencial a la vida. Tierra, el aire, el agua, digamos, todo lo que necesitamos. Entonces, frente a eso, ¿desde dónde las soluciones? Desde los pueblos. Y en eso, sobre todo, la acción de las mujeres, la acción de los pueblos originarios, la acción de los pueblos afrodescendientes en nuestra América Latina y el Caribe es absolutamente central. Y esto, no importa el país a donde uno va, en nuestra región en este momento, son los sectores en este momento más dinámicos, más creativa también en plantear efectivamente puntos centrales de esa transición. La agroecología, ¿de dónde surge? Obviamente no de Monsanto, no de Syngenta, no de los fondos de inversión. Salen, digamos, de las comunidades, de los campesinos, las campesinas, quienes trabajan y quienes quieren trabajar la tierra. Entonces, digamos, eso lo podemos ver en todos nuestros países y creo que es ahí donde tenemos que seguir poniendo nuestra fuerza y nuestra esperanza. Y es muy importante esa esperanza que colocamos con los pueblos y el avance de la integración también desde los pueblos. Porque sabemos con mucha fuerza, con mucha brutalidad, que uno solo no alcanza.
ni en Brasil, ni en Argentina, ni en México, si queremos tomar las economías más grandes de América Latina, en este momento uno solo no alcanza, ni desde los pueblos, ni desde nuestros movimientos, ni desde nuestros países. En Argentina en este momento estamos en gran discusión y construcción, ojalá, de mayor unidad en acción frente a lo que es el Fondo Monetario y la amenaza certera de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario para seguir pagando deudas con más endeudamiento financiero, más endeudamiento ecológico, más endeudamiento social. Y esto, para parar, tenemos que encontrar las claves de unidad en la acción entre pueblos, entre países. Así que yo creo que esos son los pasos, los caminos que siempre se hemos buscado y que hoy en día se muestran cada vez más claros, que son los caminos para andar. Muchas gracias, Beverly. Potentes tus contribuciones, ¿no es cierto?, sobre la palabra reparación. Me parece que es importantísimo reflexionar qué mecanismos para la reparación, con quiénes, cómo, desde dónde, y en base a esta integración de los pueblos, ¿no es cierto?, de los diferentes pueblos originarios, las mujeres, afrodescendientes, colectivos. Realmente se necesita fortalecer la unión, ¿no es cierto?, para demandar la reparación y también la importancia de la memoria histórica, ¿no es cierto? Ricky, unas palabras para cerrar, unas ideas que quisieras manifestar para ir cerrando este debate. No, agradecer también por el espacio, por la moderación a Ana María, a quien estaba en la comunicación, a Tatiana y por supuesto a Beverly y a todos los que están un poco sintonizados. Y me quedo también con esto último que menciona Beverly sobre el tema de la reparación. Esta reparación debe incluir la restauración de los ecosistemas, digamos, dejar que si no hay cómo repararlos, que se regeneren por sí solos. Y lo hacía pensando en que acabamos de tener un tribunal por el agua, en el caso del Ecuador, que de alguna manera evidenciaba cómo la construcción de estas megacentrales hidroeléctricas, la central más grande del país, la Coca-Cola Sinclair, que no solo nos deja una deuda gigantesca, digamos, la central creo que costó 1.500 millones de dólares y la deuda son otros 1.500 millones de dólares, en este caso a los chinos. Sino que nos deja un gran daño ambiental y social. Hay un proceso de destrucción, digamos, hay un proceso gigantesco que si uno no lo ve, no dimensiona la magnitud de un proceso regresivo. Se derrumbó una cascada de 150 metros y todo eso se está yendo aguas arriba hacia el sitio de la represa de captación del agua. Y además el impacto aguas abajo a las comunidades indígenas, la destrucción de sus playas, donde estaban sus chacras, de la vida de marina, ya no pueden ni siquiera navegar bien, cada que abren la represa se va llevando canoas. Y digamos, eso cómo se logra reparar, digamos, es gigantesco el impacto. Y el gobierno ahora quiere construir, ahora sí, la central más grande de la región y de Latinoamérica en el río Santiago. O sea, esta es una central de alrededor de 1.500 megawatts. O sea, es gigantesca. Y ahora quieren construir la central más grande de toda la región en el río Santiago. Pues vamos a empezar el tema de la transición oponiéndonos a la construcción de estos megaproyectos que tienen unos impactos gigantescos, que además nos traen deuda, nos traen todo lo que viene acompañado. Y pensar que los modelos energéticos tienen que tener una dimensión a escala local, a escala humana. Aquí antes existía un instituto que era el instituto, el INESEL, antes de que cambien esta lógica y esta locura por la construcción de las centrales, que tenía un gran proceso de
proyección de construir microcentrales hidroeléctricas chiquititas que abastecían a poblaciones y todo eso. De repente se cambió en estas lógicas gigantescas de los interconectados, de la transmisión, de la exportación de energía. Queremos exportar energía a Colombia, que también está construyendo sus megacentrales hidroeléctricas para exportarnos a nosotros. Es una cosa así brutal. Pero hacia allá hay que ir a cómo enfrentar este modelo brutal. Muchas gracias, Ricardo. Importantísima la restauración de los ecosistemas, ¿no? Acción Ecológica ha estado sobre ese tema con la clínica ambiental, ha estado también hace, ¿no?, tantos años, 35 años, digamos, siendo un referente de los tribunales de denuncia por los impactos en los territorios y en la vida de los pueblos, del extractivismo, y entonces estas acciones deben fortalecerse también en el eje de la restauración, como en la Amazonía, ¿no es cierto?, con los impactos del petróleo sobre la vida de las personas, y es centrada en la reproducción de la vida, en la dignidad, ¿no es cierto?, y en los derechos humanos y de la naturaleza. Así que les agradezco muchísimo, agradezco también a Claxo Ecuador y a los miembros de Claxo Ecuador por organizar miembros y les miembros y las miembros de Claxo Ecuador para organizar estos debates, y bueno, seguiremos conversando. Muchas gracias y nos despedimos. Gracias. Gracias, Y Beverly. hasta Gracias, pronto. Ricardo.